Hoy es 22 de octubre. El día de hoy leeremos la parte número 11 de este libro, 11 lecturas de A la mitad del camino de Andrés Manuel López Obrador. El mejor libro para estar mejor preparados que nunca en contra de todos aquellos que critican lo incriticable. Hoy empezamos. El 3 de octubre, todavía como presidente electo, y el 12 de diciembre, ya como presidente constitucional, volví a sostener conversaciones con motivo de la negociación del tratado y del asunto migratorio con Donald Trump. Recuerden que estamos hablando de Donald Trump. El 20 de julio recibí respuesta del presidente Trump a mi carta anterior, ya la leímos. En ella me expuso lo siguiente. Aquí está la carta de Donald Trump, pero está en inglés. Por lo tanto, la salvamos y nos vamos a la otra página. Como se observa, es quizá la primera vez que el presidente Trump reconocía que no basta con medidas coercitivas para atender el fenómeno migratorio, pero en el primer semestre de 2019 fue creciendo la afluencia de migrantes centroamericanos que atraviesan nuestro país para llegar a Estados Unidos, y las cosas se empezaron a poner difíciles. Él veía a diario el número de migrantes que intentaban cruzar la frontera, o más bien el dato de cuántos eran deportados al día, y el crecimiento de esta cifra lo alteraba más de lo que uno pudiera imaginar. Por mi parte, insistía que lo más importante era comenzar de inmediato con acciones de ayudas a los pueblos de los países centroamericanos. El asunto se complicó porque en el mes de mayo del 2019 el número de migrantes deportados se elevó a 144,116. Cabe recordar aquí que el flujo migratorio hacia el norte ha tenido posteriormente momentos de mucha mayor intensidad. Por ejemplo, en mayo de este año 2021, la sempiterna crisis económica, la pandemia, los temblores y las inundaciones, llovió sobre mojado, dice Andrés Manuel, en las naciones centroamericanas, más el aliento por la llegada del presidente Joseph Biden, que ofreció una política migratoria más tolerante, llevaron el número de quienes buscaron cruzar la frontera norte a un nivel sin precedentes y se tradujo en 188,829 deportados. Pero regresando a los tiempos del primer semestre del 2019, el tránsito masivo en la frontera complicó tanto la situación que el 30 de mayo Trump declaró que a partir del siguiente lunes 10 de junio, Estados Unidos aplicaría aranceles, impuestos, a las mercancías exportadas por México. Esa noche estaba en mi casa de Tlalpan y le pedí a mi esposa Beatriz que me ayudara en su computadora y con sus comentarios, porque le dictaría un texto como respuesta al posicionamiento presidencial estadounidense. Media hora más tarde, di a conocer el siguiente documento. Ciudad de México, 30 de mayo del 2019. Presidente Donald Trump. Estoy enterado de su última postura con relación a México. De antemano, le expreso que no quiero la confrontación. Los pueblos y las naciones que representamos merecen que, ante cualquier conflicto entre nuestras relaciones, por graves que sean, se recurra al diálogo y actuemos con prudencia y responsabilidad. El mejor presidente de México, Benito Juárez, mantuvo excelentes relaciones con el prócer republicano Abraham Lincoln. Posteriormente, cuando la expropiación petrolera y el presidente demócrata Franklin D. Roosevelt entendió las profundas razones que llevaron al presidente patriota Lázaro Cárdenas a actuar en favor de nuestra soberanía. Por cierto, el presidente Roosevelt fue un titán de las libertades. Antes que nadie, proclamó 4 derechos fundamentales del hombre: el derecho a la libertad, el derecho a la libertad de cultos, el derecho a vivir libres de temores y el derecho a vivir libres de miserias.
En este pensamiento fincamos nuestra política sobre el asunto migratorio. Los seres humanos no abandonan sus pueblos por gusto, sino por necesidad. Es por ello que desde el principio de mi gobierno le propuse optar por la cooperación para el desarrollo y ayudar a los países centroamericanos con inversiones productivas para crear empleos y resolver de fondo este penoso asunto. Usted sabe también que nosotros estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad de evitar en la medida de lo posible y sin violentar los derechos humanos el paso por nuestro país. No está de más recordarle que en poco tiempo los mexicanos no tendrán necesidad de acudir a Estados Unidos y que la migración será opcional y no forzosa. Esto porque estamos combatiendo la corrupción, el principal problema de México como nunca. Y de esta manera nuestro país se convertirá en una potencia con dimensión social. Nuestros paisanos podrán trabajar y ser felices donde nacieron, donde están sus familiares, sus costumbres y sus culturas. Presidente Trump, los problemas sociales no se resuelven con impuestos o medidas coercitivas. ¿Cómo convertir de la noche a la mañana al país de la fraternidad para con los migrantes del mundo en un gueto? ¿En un espacio cerrado? Donde se estigmatiza, se maltrata, se persigue, se expulsa y se le cancela el derecho a la justicia a quienes buscan, con esfuerzo y trabajo, vivir libres de miseria. La Estatua de la Libertad no es un símbolo vacío. Con todo respeto, aunque tiene el derecho soberano de expresarlo, el lema Estados Unidos primero es una falacia, porque hasta el fin de los tiempos, incluso por encima de las fronteras nacionales, prevalecerán la justicia y la fraternidad universales. De manera específica, ciudadano presidente, le propongo profundizar en el diálogo, buscar alternativas de fondo al problema migratorio y, por favor, recuerde que no me falta valor, que no soy cobarde ni timorato, sino que actúo por principios. Creo en la política que, entre otras cosas, se inventó para evitar la confrontación y la guerra. Reitero este párrafo, no más por puro gusto. De manera específica, ciudadano presidente, le propongo profundizar en el diálogo, buscar alternativas de fondo al problema migratorio y, por favor, recuerde que no me falta valor, que no soy cobarde ni timorato, sino que actúo por principios. Creo en la política que, entre otras cosas, se inventó para evitar la confrontación y la guerra. No creo en la ley del talión, en el diente por diente, ni en el ojo por ojo, porque si a esas vamos, todos nos quedaríamos chimuelos o tuertos. Creo que los hombres de Estado, y aún más los de nación, estamos obligados a buscar soluciones pacíficas a las controversias y a llevar a la práctica por siempre el bello ideal de la no violencia. Por último, le propongo que instruya a sus funcionarios, si para ello no tiene inconveniente, que atiendan a representantes de nuestros gobiernos encabezados por el secretario de Relaciones Exteriores de México, quienes a partir de mañana se trasladarán a Washington para llegar a un acuerdo en beneficio de las dos naciones. Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Su amigo Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Unos días después, Andrés Manuel López Obrador, y aquí también lo tenemos en el libro, gritaría ahí en la Casa Blanca, en la cara de Donald Trump: ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!
Y Donald Trump, a ese que le dijo, no soy timorato ni cobarde, le dijo, increíble, fantástico, maravilloso. Seguimos leyendo. Marcelo Ebrard salió de inmediato a Washington, D.C. y acompañado por la embajadora Marta Bárcenas, comenzó la negociación con los funcionarios de Estados Unidos. La primera reunión la presidió el presidente Mike Pence y el tono fue hostil y amenazante. Nuestros representantes actuaron con firmeza y prudencia, argumentando siempre que no estábamos de acuerdo con la decisión unilateral de aumentar aranceles a las mercancías mexicanas de exportación y sostener esa arbitrariedad en tanto no se redujera el flujo migratorio. Como no todo lo íbamos a dejar a la diplomacia, decidimos prepararnos para enfrentar la embestida sin romper relaciones ni elevar el tono de nuestra protesta, pero con aplomo y determinación. El primer paso fue convocar a un acto de unidad nacional, acto en defensa de la dignidad de México y por la amistad con el pueblo de Estados Unidos. En Tijuana, para el domingo 9 de junio de 2019, 2 días antes de la anunciada entrada en vigor de los impuestos o aranceles a los productos mexicanos. Asimismo, un grupo de funcionarios de nuestro país y de empresarios, tanto mexicanos como estadounidenses, comenzó a convencer a inversionistas industriales y comerciantes de aquel país de que la medida no solo era injusta, sino que afectaría la economía de las dos naciones. Al mismo tiempo, solicité a la secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, y a los subsecretarios Ernesto Acevedo Fernández y Luz María de la Mora Sánchez que prepararan una respuesta equivalente, eficaz y dura para gravar productos estadounidenses. La recomendación era excluir de la lista los productos de consumo básico, los que no pudiéramos adquirir en otros países, y centrarnos en aquellos que estuvieran más directamente vinculados al mayor número de productores estadounidenses. Esta medida la anunciaría en Tijuana y entraría en vigor al mismo tiempo que la de nuestros vecinos. Por ahí debe estar en los archivos de la Secretaría de Economía el estudio completo y el listado de productos. Afortunadamente se evitó el conflicto y para bien de todos triunfaron la diplomacia y la política. El sábado 8 de junio en Washington, luego de muchas fatigas y tensiones, se llegó al acuerdo de no aplicar la medida unilateral de imponer aranceles a mercancías de México, a cambio de que hiciéramos un mayor esfuerzo para ayudar a Estados Unidos a contener el flujo migratorio, sin violar derechos humanos, sin sellar por completo nuestra frontera y sin convertirnos en lo que llaman un tercer país. Eso fue importantísimo, aquí lo tratamos mucho. Que no es más que convertirse en un gran campamento de inmigrantes en espera de que se les otorguen asilo en Estados Unidos. El acuerdo estaba sujeto a obtener resultados en cuanto a la disminución del flujo migratorio en un plazo de 3 meses que vencía el martes 10 de septiembre del 2019. Ese sábado, Marcelo Ebrard me informó y me pidió mi opinión y acepté el acuerdo. Ese día estaba en Los Cabos, Baja California Sur, donde pasé a una reunión con empresarios mexicanos y estadounidenses rumbo al mitin convocado para el día siguiente en Tijuana. Ahí tuve que cambiar el texto original de mi discurso, que siendo respetuoso, obviamente, era firme. Ese mismo sábado por la tarde, apenas aterrizó el avión en Tijuana, me volvió a llamar Marcelo para decirme que el presidente Trump quería hablar conmigo con el propósito de ratificar el acuerdo. Nos comunicamos y nos comprometimos a cumplir el día siguiente con la participación de diversos representantes de los sectores público, social y privado. Se llevó a cabo el acto de unidad nacional que se convirtió en una celebración. Habíamos evadido el acoso, pero no dejamos de atender el problema migratorio.
Casi de inmediato se integró un equipo interinstitucional que se puso en comunicación con los gobiernos centroamericanos a fin de ayudar a sus pueblos con programas sociales. Asimismo, se reforzó la frontera sur con elementos de la Guardia Nacional, se crearon nuevos albergues con alimentación y atención médica y nos propusimos mantener en el sureste a los migrantes para evitar que llegaran a los estados del norte y corrieran el riesgo de ser explotados por traficantes de personas o polleros. Y en el peor de los casos, masacrados por las organizaciones criminales de la frontera, como sucedía en el pasado y desgraciadamente, aunque de manera esporádica, sigue sucediendo principalmente en Tamaulipas. Hasta aquí el día de hoy. Entre mañana y pasado terminaremos esta etapa del mayor enfrentamiento entre México y Estados Unidos, la mayor confrontación entre Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador. No soy timorato ni cobarde, le dijo Andrés Manuel, unos días después, gritándole en su propia cara: ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Donald Trump le diría: increíble, maravilloso, grandioso. Nos vemos mañana, no se pierdan, porque a lo mejor mañana llegamos al lugar en donde dice eso Andrés Manuel López Obrador, allá en la Casa Blanca. Hoy es 22 de octubre, esta es la 11ª parte, mañana la 12ª parte. Adiós.